El segundo día comienza con el río reclamando nuestra atención desde el primer instante. Justo debajo del campamento nos espera Soap Creek Rapid. Aquí no hay calentamiento. Luis entra primero desafiando la corriente. Pero el río responde con fuerza y prácticamente la última ola del rápido lo vuelca. Uno a uno, los Packrafters enfrentan el rápido y logran superarlo, transformando la incertidumbre inicial en determinación. Más adelante encontramos algunos riffles menores que nos permiten recuperar el ritmo y comenzar a sincronizarnos con el pulso del río. En Overhang Rifle, Jordan, de apenas 11 años y en su primera experiencia en Packraft, pierde el control. Pero Luis está allí para apoyarlo. Mientras tanto, mi balsa pasa tentadoramente cerca del saliente rocoso que le da nombre al rápido. Es que quería ver la geología. El cañón se eleva vertical a nuestro alrededor. Catedral de roca que reduce nuestra escala y hasta cierto punto amplifica el desafío. Nos detenemos frente a una inscripción histórica del United States Geological Survey, realizada en 1923. Un eco silencioso de quienes exploraron estas aguas mucho antes que nosotros. Poco después aparece House Rock Rapid, el primer gran examen del viaje. Estudiamos el rápido con respeto. Algunos Packrafts deciden portearlo, otros se preparan para enfrentarlo. Holt abre el paso. Trazando una línea precisa entre el caos del agua, apenas al borde del desastre. Brian lo sigue, navegando peligrosamente cerca de la furia final del rápido. Sergi, en el Packraft, elige la línea más agresiva, lo que llaman la Spicy Line. Cruza directamente sobre las olas mayores y emerge victorioso. Yo elijo prudencia sobre espectáculo, trazando una línea conservadora que nos permite tranquilamente avanzar con seguridad. Pasando a una distancia prudente de la ola final. En Boulder Narrows, el río se estrecha, como si concentrara su energía antes del siguiente reto. Entramos en los Roaring Twenties, una secuencia implacable donde el río apenas concede descanso.
La luz del sol oculta el relieve del agua. Solo al entrar en la sombra, confirmamos que la línea elegida era la correcta. Las maniobras se suceden sin pausa. Aquí, la concentración deja de ser esfuerzo, se convierte en instinto. Por un momento, el río se tranquiliza y nos deja respirar. Apenas un ratito. La navegación se vuelve un diálogo silencioso entre la corriente, la experiencia y los reflejos instintivos. Hasta que el río vuelve a exigir respeto. Al entrar a Georgie Rapid, equivoco la línea y estamos a punto de volcar. Edu evita que me caiga de la balsa y afortunadamente seguimos adelante. En la embarcación de atrás, la tensión es evidente. Las demás balsas descienden con solidez, demostrando la experiencia colectiva del grupo. Sergi no corrió la misma suerte y volcó. Intentamos alcanzarlo, pero el río no nos lo permite. Afortunadamente, Luis, que sí pasó correctamente el rápido, se acerca, interviene, asegurando el rescate. En este rápido decidí tomar una línea un poco original. Seguimos avanzando, con el cansancio acumulándose y la concentración reforzándose.
Un tramo de aguas tranquilas nos permite asimilar la jornada y recordar que aún falta mucho. Pasamos el rápido de Hansbrough Richards, escenario donde dos exploradores de la expedición Stanton perdieron la vida en 1889. El río guarda memoria y exige respeto. Los rápidos continúan, pero ahora navegamos con mayor confianza y cohesión. Las maniobras fluyen con naturalidad, como si el río comenzara a aceptarnos. El cansancio se hace sentir, pero también la satisfacción de seguir avanzando. Superamos los últimos retos del día. La jornada comenzó con 10 packrafters navegando. Al final del día, solo 3 continúan remando por su cuenta. El río ha moldeado al grupo, como ha moldeado este cañón durante millones de años. Llegamos al campamento en Shinumo Wash, tras una jornada que puso a prueba habilidad, carácter y espíritu. El campamento cobra vida rápidamente. La logística vuelve a ponerse en marcha, como parte del ritual del río. Y como parte del ritual del campamento, ahí están nuestros cuervos. Y mientras los cuervos sobrevuelan atentos, esperando cualquier descuido, la expedición se prepara para el siguiente desafío. En el próximo episodio nos adentramos en el desafío técnico de Shinumo Wash, también conocido como Silver Grotto, un laberinto de roca donde nos esperan múltiples descensos verticales, cuerdas al límite y aguas tan frías como implacables. Un reto donde cada maniobra cuenta y donde el cañón siempre tiene la última palabra.